Buenos días, continuamos con esta exposición acerca del psicoanálisis como teoría. Vamos a partir ahora justamente de lo que son las bases teóricas, sobre todo lo que nos dice Freud acerca de la estructura de la mente. Para Freud la mente es un concepto muy amplio que justamente debido a su complejidad, pues se hace necesario de alguna forma dividirlo para pues su mejor comprensión y su mejor entendimiento. Hay que recordar que una característica fundamental del psicoanálisis es que pertenece a una teoría de la mente antes incluso que una psicoterapia. Lo de la psicoterapia eso fue un adicional, pero sin embargo la intención original de Freud pues siempre fue hacer una teoría explicativa para entender la mente humana. Para ello, de alguna manera parte de una posición estructuralista, es decir, también la mente se divide en estructuras, justamente siendo la primera la que él llamó como ello o originalmente id. En el caso del ello o del id, como se le prefiera nombrar, pues justamente es aquella parte de nuestra personalidad donde están justamente cobijados todos nuestros instintos, todas nuestras pulsiones biológicas. Pudiéramos decir entonces que es la parte biológica, la parte orgánica de la naturaleza humana. Es básicamente lo que hace que nos comportemos como nos comportamos de forma cotidiana. Aunque aquí quisiera hacer un pequeño paréntesis. Cuando se habla justamente de esto, de estructura de la mente, de aparato psíquico, etcétera, pues a veces como que se piensa que si agarramos a una persona, le hacemos una disección, abrimos su cerebro, nos vamos a encontrar justamente como estas divisiones, estructuras en su cerebro, nada más fuera de la realidad. El modelo teórico explicativo es justamente eso, una teoría que nos explica de forma, digamos, conceptual, pues esta realidad humana tan compleja que es la mente humana. Bien, entonces, dicha esta aclaración, entonces justamente continuamos que este ello nos va a funcionar a todas las personas bajo una premisa muy simple conocida como principio de placer. Es decir, la persona o una persona, independientemente de su estado, religión, cultura, estatus socioeconómico, básicamente va a buscar siempre como satisfacer necesidades orgánicas básicas. Freud, Maslow diría necesidades fisiológicas o necesidades realmente necesarias para justamente continuar a garantizar su supervivencia. A eso le llamó principio de placer. En este caso, ese principio de placer justamente es el que nos obliga a actuar, porque si no lo hacemos el sujeto puede morir. Por ejemplo, pensemos en una cuestión que nos puede brindar placer o algo necesario para poder supervivir o sobrevivir sería la alimentación, el consumir líquidos. Freud decía que también el sexo, aunque eso de alguna manera es un tanto controversial, etcétera. Estos son ejemplos de las necesidades o impulsos básicos, ¿no? Pensemos en una persona que tiene mucha hambre, independientemente de su cultura o de sus valores morales, etcétera, etcétera, pues si su hambre es demasiado fuerte e incluso no tiene pues dinero para comprar comida o alguna persona quien le pueda ofrecer algo de comida o compartirla, pues va a buscar la forma de encontrar ese alimento, incluso transgrediendo esas normas. Es decir, cuando optamos por el ello o por el id, actuamos de una forma que no tiene nada que ver con la racionalidad ni tampoco con la parte consciente o moral. Básicamente actuamos por instinto. Esa sería la primera instancia, el ello o el id. Les recuerdo que en cualquier momento pueden ustedes hacer sus preguntas vía Classroom. Con mucho gusto estaré dispuesto a explicarlas o profundizar un poco más. Incluso se puede hacer otro video adicional al que toca cada semana para pues explicar algún concepto que quede poco claro, ¿sí? Pasamos a la siguiente estructura mental que Freud le denominó yo o ego, ¿sí? Ego viene justamente de la palabra en latín que significa básicamente yo, ¿sí?
palabras afines a ego, ególatra, egocentrista, egoísmo, etcétera, ¿sí? Entonces, en este caso, el yo, que es nuestra parte consciente, nuestra parte racional, nuestra parte cuerda, básicamente va a derivar toda su energía de el ello. Es decir, para que pueda existir un yo y un super yo, que es la siguiente estructura, tiene que por fuerzas existir siempre un ello. Si no existe el ello, básicamente no pueden existir los otros dos. Incluso, pues una persona que está en coma, que está dormida, que no tiene necesidades conscientes en este momento, pues básicamente no funcionaría a nivel mental, ¿sí? Bien, en este caso, este yo, como dice la información, pues es considerado como un instrumento de la razón y de la cordura. Sería nuestra parte, digamos, consciente. Una vez comenté con alguna persona que es una parte que está centrada en la realidad, ya que emplea la memoria, la percepción, los hábitos para desempeñar una función ejecutivo-racional. Es decir, es una forma un tanto rebuscada de afirmar que el yo básicamente es una instancia que está al servicio del ello, ¿sí? Y no es al revés, del ello, para poder justamente satisfacer o gratificar esos impulsos o esos deseos que el ello va teniendo, ¿sí? Claro está que aquí en este caso este yo lo va a hacer bajo lo que se denominó principio de realidad, es decir, de acuerdo justamente a las necesidades presentes en ese momento, ¿sí? La otra estructura de la cual quiero platicarles el día de hoy es justamente la que denominamos super yo o super ego. En este caso, el super yo o super ego es la instancia más, digamos, más nueva que se organiza en la vida del ser humano. Es decir, una vez que el niño nace, pues tarda en construirse más o menos unos 3 o 4 años, y justamente coincide con el control de esfínteres, que incluso es un poquito más antes de la fecha que mencionaba ahorita. Justamente el control de esfínteres es el proceso que acaba de irlo consolidando. El super yo básicamente va a estar pues expuesto a muchas influencias ambientales, la cultura, la familia, los valores, la escuela, la sociedad en general, y en ese sentido justamente esto le va a servir al super yo para incorporar o introyectar, que es la forma técnica de decirlo, de criterios absolutos de moralidad y de ética, ¿sí? Es decir, estos papeles, estos roles de ya sea de prohibiciones o de negaciones o restricciones, básicamente tienen que ver justamente con valores o cuestiones éticas que serían un freno a justamente todo aquello que se encuentra en el ello, bajo la denominación que damos hace un momento de principio de placer. En este caso, pues nuestro super yo, su función es algo así como la de ser el policía, esa conciencia moral de la que se habla en algunos libros. Una imagen muy clásica para poder entender esto es justamente la típica imagen de un angelito, un diablito, que están a lo mejor a cada uno a un lado de una persona. La persona sería el yo. El ángel, el angelito, pudiéramos decir que sería justamente el super yo. Y el diablito sería el ello, perdón, el ello, ¿sí? En ese sentido, el super yo básicamente va a ser una instancia pues que se centra en un principio del deber. Yo debo de ser, yo debo de tener, yo debo de actuar. Ahí hablaremos de conciencia moral, ¿sí? Pero también de ideal del yo, como también lo comentaba alguna vez con otro compañero o una compañera, que justamente aquí es donde se pondría de manifiesto esta parte de las prohibiciones morales, ¿sí? Bien, eso sería básicamente entonces, como forma de recapitulación, las tres estructuras más importantes de la mente humana. Repasando un poco, es entonces el ello, que funciona bajo el principio de realidad. Después sigue el principio de placer, y por último, perdón, el principio de placer, que funciona en el yo, y por último
el principio de ver, a través del cual funciona esta última instancia que comento, que es el super yo, ¿sí? Bien, pasamos a continuación algunos postulados axiomáticos, es decir, realidades incuestionables para Freud. Como comentaba la vez pasada, para Sigmund Freud, pues se le pudiera acusar de muchas cosas, y una de las cuales va a ser justamente una inflexible postura axiomática, ¿sí? Es decir, Sigmund Freud era una persona muy rígida. Por cierto, algunos compañeros han comentado acerca de mi punto de vista sobre la serie que está en Netflix, para quien tenga ese servicio o esa plataforma, sobre justamente Freud, que de hecho la serie se llama así, Freud. Y me acordé justamente, hablando de esta serie, de hace unos años, no sé, unos 6, 7 años por ahí más o menos. También salió en el cine una película pues con más o menos con la misma temática, nada más que en este caso no era Freud, era Abraham Lincoln. Y el señor Abraham Lincoln fue un presidente de Estados Unidos que abolió la esclavitud. Justamente tenía la noble tarea de ser un cazador de vampiros. Y también me hizo recordar en ese sentido pues una película también ya un tanto viejita con Hugh Jackman, Van Helsing, donde se supone que el científico pasa a ser una especie de cazador aventurero, ¿sí? Esta serie, pues, la de Freud, pues lamentablemente no tiene mucho, es más bien una cuestión, es como un cuento de hadas, un cuento fantástico. Insisto, Sigmund Freud no se encargaba de resolver casos sobrenaturales ni nada por el estilo. Simplemente pues era un teórico como cualquier otro que buscaba hacerse un lugar en lo que es la carrera científica de su época. Y bueno, obviamente pues sabemos que la historia lo benefició y efectivamente se obtuvo su lugar a pulso, ¿sí? Bien, pasando, por lo tanto, bueno, mi punto de vista sobre este tema de la serie de Freud, pues sería, pues si les gusta más bien este género así como de ciencia ficción o de fantasía, pues una buena recomendación. Pero si están buscando ver una cuestión, una explicación biográfica o teórica incluso sobre psicoanálisis, pues realmente estarían perdiendo su tiempo, porque no la hay. Simplemente es una serie pues con fines recreativos, ¿sí? Bueno, dicho esto, no podía resistir la tentación de decirlo, ya lo dije. Bien, ok, en cuanto a los postulados axiomáticos, decíamos justamente que Freud era una persona que se caracterizaba por ser muy intransigente, y para él, bueno, todos los procesos mentales van a ser siempre de naturaleza inconsciente. Aquí el término inconsciente puede tener muchas acepciones. Aquí lo vamos a entender justamente como no controlados por el sujeto consciente, o por la parte racional, o por la parte voluntaria, ¿sí? Es decir, cuando hablamos de procesos inconscientes nos referimos justamente a situaciones que escapan bajo mi control, ¿sí? Y aparte, pues que no me doy cuenta, afortunadamente, de que se están escapando fuera de mi control. Freud decía también otro punto de vista, muy interesante, que es el que básicamente toda conducta, ya sea normal o conducta psicopatológica, va a tener una motivación y un significado a nivel simbólico. Es decir, todo lo que hacemos o dejamos de hacer, lo que decimos o dejamos de decir, pues todo esto tiene básicamente, para Freud por lo menos, una motivación, una causa. Y esto es importante porque justamente un concepto que viene a continuación es justamente lo del predeterminismo psíquico. Es decir, estamos predeterminados, por no decir predestinados, justamente a pues ser como, ¿cómo decirlo? Como personas que están al servicio de sus procesos psicológicos internos o inconscientes, ¿sí? Ok, ahora, esta parte del simbolismo, pues cada quien la va a tener. Como creo que comenté la vez pasada en el anterior video, pues hay de repente hay libritos, hay así como guías para interpretar los sueños. Insisto, Freud también interpretaba sueños. De hecho, según él, era la vía regia de acceso al inconsciente. Pero
habría que recordar que los sueños tienen un significado especial para cada soñante y son válidos solamente para cada soñante. O sea, de repente esos libritos que venden en los puestos de revistas o en los puestos de periódicos o de librerías así de baratas, pues de repente carecen completamente de cualquier tipo de veracidad, ¿sí? Porque finalmente cada sueño va a ser específico para cada persona, ¿sí? Y justamente es labor del psicoanalista o es labor de la persona que está dándole causa a la persona, al problema del paciente, pues justamente desembrollar o interpretar, y subrayo la palabra interpretar, ese sueño, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de que justamente todos los procesos mentales son inconscientes y que todo está predeterminado, bueno, entonces en ese sentido, toda la conducta va a tener una función simbólica que tiene que ver justamente con esa gratificación de lo que son los procesos inconscientes, ¿sí? Sobre todo lo que es las necesidades psicológicas o la pulsión psicológica. Por lo tanto, como dice la información, ninguna conducta, va a ocurrir al azar. Todo va a estar condicionado siempre por factores de estructura mental individual, ¿sí? Eso es lo que decía hace un momento, no podemos hablar de generalidades, ¿no? Aquí es donde a lo mejor se rompe un poco la cientificidad del psicoanálisis, ¿no? Donde de repente, pues según el método científico, pues para poder hablar de algo pues que es científico, pues tendría que sujetarse justamente a las condiciones o pasar los filtros de lo que es la validación o la parte de hacer reglas a través de las inferencias, a través de lo que es las teorías o hipótesis, ¿sí? Ahora, justamente cuando hablamos de que esta conducta está predeterminada por los factores psicológicos internos inconscientes, hablamos de que justamente todos los impulsos, deseos, las defensas incluso, o los mecanismos de adaptación también van a ser justamente una función directa de lo que es el funcionamiento psíquico humano interno, ¿sí? Esa es la parte más, digamos, más interesante de esta teoría, justamente que entonces todo está, ahora sí como dijo el personaje, todo está fríamente calculado o predeterminado por lo que son los procesos psicológicos internos. Otro postulado también interesante, como ya se había comentado anteriormente, es justamente la mirada hacia atrás en el pasado del ser humano, del paciente individual, en cuanto a la situación o la teoría o la creencia más bien de que todos los conflictos que tiene una persona se sitúan casi siempre en la primera infancia, donde justamente esta se va a caracterizar por una represión o sublimación de la sexualidad humana normal, ¿sí? Y en este caso esos conflictos nacidos en la infancia pueden ser tan extensos, tan importantes, incluso tan incapacitantes, que impidan, incluso lleguen a impedir el desarrollo normal de una persona, ¿sí? Por ejemplo, una persona que a lo mejor se queda fijada en alguna etapa psicosexual, la teoría freudiana dice que pues no puede avanzar a una sexualidad madura y sana porque justamente se quedó fijado y de repente puede recurrir a una parafilia, por ejemplo, o un trastorno parafílico, ya en grados más exagerados. Pero aquí lo interesante también va a ser que esos conflictos casi siempre son de tipo sexual, aunque aquí tendríamos que hacer otra pequeña aclaración. Cuando hablamos de conflictos sexuales, no necesariamente nos referimos a la genitalidad. Para Freud el sexo era básicamente la esencia del ser humano, pero no era estrictamente hablando, como lamentablemente a veces se entiende, no era estrictamente hablando esta parte de lo que es el coito, las relaciones coitales. No, es más bien una cuestión de algo general. Ok, en ese sentido entonces, justamente esos impulsos de naturaleza sexual, pues van a ser los que van ¿cómo se llama? Van a generar o a hacer que todas las defensas del sujeto, defensas psicológicas o mecanismos de defensa también se conocen así, pues se activen y hagan
que el sujeto deforme la realidad. De hecho, la teoría psicoanalítica, dentro de sus vertientes más contemporáneas, justamente tiene una aportación muy importante en la clínica psicológica, que es justamente la evaluación del juicio de realidad o la evaluación del estado mental de una persona, ¿sí? Y obviamente, pues en medida que un yo sano pueda adaptarse a pesar de la frustración o de la represión que tiene las defensas, pero sin de alguna manera tampoco transgredir las prohibiciones, pues estamos hablando de que es una persona sana y una persona normal, ¿sí? Por eso es importante esta parte de que todos los conflictos son sexuales por definición. Pero sin embargo esto no le resta peso a la postura de Freud, muy propia de él, de que el pasado es justamente lo que hace que se reactive, o de ese pasado del sujeto como infante, de ahí vienen justamente problemas o situaciones que pueden incluso representarse en un trastorno mental. Perdón, recordando un poco a lo mejor que los primeros pacientes que atendió Freud pues eran justamente personas con un trastorno de histeria de conversión, ¿sí? Bien. Otra afirmación que también me gustaría como recalcar es justamente aquella que nos dice que toda la conducta patológica, por lo tanto, va a ser básicamente energía psicosexual, o sea, líbido, extraviada, de repente se queda fijada, atorada por ahí en alguna parte de la mente humana, y sobre todo y principalmente mal equilibrada, ¿sí? Para Freud entonces la salud mental se pudiera entender justamente como un equilibrio de fuerzas entre lo que son los sistemas de fuerzas los sistemas de fuerzas o de energía de las personas, es decir, de repente el desequilibrio se da justamente entre los instintos y los sistemas que a lo mejor operan en la persona para poder controlar, reprimir o gratificar, o a pesar de ese control, esa gratificación, de esa censura, justamente lograr una mejor adaptación del sujeto, ¿sí? Básicamente entonces, también otro punto de vista, otra afirmación que hace Freud, es aquella que nos dice que los factores cuantitativos también van a subyacer en cualquier manifestación conductual. Aquí lo de cuantitativo no se refiere a cantidad o a un número específico, sino principalmente a esa cuestión de que toda energía, pues de alguna manera, del que ha quedado atorada, se puede manifestar de una forma física o de una forma, ¿cómo decirlo?, una forma real en la conducta de la persona, ¿sí? Aunque hay que recordar también lo que decía Freud anteriormente, que todo es simbólico. También finalmente Freud nos dice que la conducta humana está afectada también por el intercambio con el mundo real. Es decir, se empieza con el psicoanálisis, a lo mejor es una postura principalmente introspectiva, ¿sí? Porque estoy mirando hacia adentro, ¿sí? O el sujeto mira hacia adentro, pero finalmente también el exterior es justamente lo que acaba por disparar, o incluso a veces por amortiguar o atenuar alguna manifestación, por ejemplo, patológica. Y eso, de alguna manera, esto pues se ve justamente en esa interacción de lo que es el ello con su principio de placer, el yo con su principio de realidad y el super yo con su principio del deber. Ahí vemos justamente una interacción pues hasta cierto punto sana, una integración pues óptima, que permita que el sujeto pueda adaptarse a la realidad. Lamentablemente esto es solamente una cuestión, insisto, teórica, no siempre se alcanza esa, ¿cómo decirlo?, esa integración adecuada o ese equilibrio, ¿sí? Como ya lo hemos venido diciendo, pues tenemos a lo que es el principio de placer, que básicamente nos dice como definición, se me hace muy interesante esta definición, que toda conducta se va a originar de un estado de excitación molesta, es decir, lo que llamamos pulsión o impulso psicológico, y tiende a reducir la misma
a fin de disminuir la molestia, displacer y provocar placer. Es decir, en la cumbre de todo esto, del psicoanálisis, va a estar justamente el principio de placer. Y nuestra conducta, básicamente, como alguna vez también se comentó, tiene dos tendencias. Una tendencia aproximativa, que es justamente buscamos, una tendencia aproximativa, que es la que consiste en que buscamos de alguna manera en el ambiente cercano o lejano incluso, pues cuestiones que satisfagan nuestras funciones o necesidades, ¿sí? Por otra parte, entonces finalmente toda esta energía que de alguna manera se gasta en el sujeto para poder buscar la satisfacción de sus necesidades o impulsos, pues puede manifestarse justamente como una conducta patológica, y se puede manifestar, valga la redundancia, a través de lo que son sueños y o conducta neurótica. Por eso la importancia, subrayo, de repente no caer en complicaciones o no caer en charlatanería de repente de persona que quiere leerte los sueños o interpretarte tus sueños así casi sin ningún tipo de preparación. De hecho, muchas veces lamentablemente esto se presta pues para rituales que no son apropiados, y sobre todo independientemente de la creencia o de la moral de la persona, pues que no son adecuados, porque finalmente pues causan daño, o de alguna manera sugestionan a la persona, ¿sí? Otro principio que también ya les he comentado un poco brevemente en párrafos anteriores era justamente el principio de realidad, que en este caso pues el que busca justamente regular a lo que es el principio de placer, ¿sí? Dice por aquí la información, se me hace muy bonita la palabra, es el modus operandi del yo, es el cómo se hace, ¿sí? En este caso el principio del placer pues sería el tienes que hacerlo, el por qué se hace, ¿sí? Bien, una consecuencia digamos temporal, o temporal de tiempo, no que sea por cierto tiempo nada más, o una consecuencia permanente justamente del funcionamiento del principio de realidad, es el desarrollo de funciones conscientes de adaptación y también el despliegue cabal y completo de lo que son procesos psicológicos básicos, como la atención, la memoria, el juicio y en general toda conducta que esté motivada siempre. Por eso la importancia del principio de realidad, porque finalmente es aquel principio rector que de alguna manera va a organizar de forma consciente y de forma racional nuestra conducta para hacerla más adaptada justamente a las demandas del medio externo, ¿sí? Pero sin embargo tenemos otra estructura, otra característica que también Freud decía que tiene o que posee el organismo, que es justamente lo llamado compulsión a la repetición. Me acuerdo en este momento que hay una canción muy conocida, tal vez aquella de que dice que tropecé de nuevo con la misma piedra, ¿sí? Es justamente, nos puede servir para entender esa compulsión a la repetición. ¿Por qué muchas veces repetimos los mismos patrones? Freud se preguntaba también esto mismo, y él justamente para darle respuesta a ese interrogante señalaba que existen necesidades que necesitan verse satisfechas en cuanto a su repetición. Alguna vez, por ejemplo, me preguntaban por qué un bebé o un niño ve chorrocientas mil veces la misma película. La respuesta es muy sencilla, porque no le entiende a la primera, a la segunda, y requiere más veces para poder entenderle a mejor manera, de la mejor manera, ¿sí? Es un poco como nosotros, de repente, porque dependiendo de nuestro estado de ánimo, porque a veces pues supongamos estamos así como ardidos o así muy contentos, pues oímos la misma canción, la misma canción. Pues justamente eso es
la compulsión a la repetición, aunque en este caso se debe generalmente a lo que son automatismos, es decir, conducta automática y reflexa o irracional, y a tendencias, es decir, de alguna manera pues me obligan a, ¿sí? Y no puedo no puedo parar, ¿sí? Aquí tendríamos que ver justamente por ejemplo, en patologías como la cleptomanía, el sujeto tiene una compulsión, es decir, no puede controlar sus impulsos de robar, aunque en este caso pues el sujeto que roba en la conducta ¿cómo se llama? La conducta de cleptomaníaca, pues básicamente no lo necesita, simplemente roba porque no puede evitar robar, ¿sí? Esa sería como una diferenciación clave en todo esto, para entender todo esto. A veces, como igual el bebé o el niño que ve un programa de televisión, una película nueva, pues justamente repetimos experiencias fuertes o particulares al margen de los efectos nocivos y o favorables. De alguna manera esto pudiera ser incluso una forma de interpretar la conducta adictiva, ya sea tabaco o alcohol. Justamente el sujeto encuentra una postura cómoda para él. De repente pues si tiene el tiempo adecuado para todo esto, pues de alguna manera va a estar como buscando repetir esa ocasión cada vez que pueda, ¿sí? Esa es justamente la compulsión a repetición. Ahora, aquí el detalle está que esta compulsión a repetición no siempre es del todo consciente. A veces repito y nunca me doy cuenta, sino hasta que alguien más, en este caso un terapeuta o un psicoanalista, justamente me subraya el hecho de que yo estoy repitiendo básicamente una situación, una función, ¿sí? Ok, quisiera terminar pues por hoy también esta intervención, nomás déjenme una cosa, esta intervención porque, no, sí, por el caso tuve el concepto de síntoma. Bueno, en este caso, cuando hablamos de síntomas, pues hablamos de enfermedad también. Hay que recordar una cosa muy importante, que la psicología como ciencia, como disciplina, pues le debe mucho a la medicina. Y no recordar esa o no considerar esa herencia, pues es incluso una traición, por así decirlo, a nuestras bases como psicólogos. El síntoma, pues, que es una manifestación de la enfermedad, en este caso van a ser indicadores, también como los síntomas orgánicos o los síntomas físicos, de una enfermedad. Pero en este caso, una enfermedad de la mente. Aquí el problema está justamente que en el caso de la enfermedad física, podemos, por ejemplo, una parálisis. La salud, ¿cuál es? Mover el miembro, o sea, mover un miembro, una pierna, un brazo. La enfermedad, ¿cuál sería? Pues estar paralizado. Así de sencillo. Pero en el caso de lo psicológico es un poco más complicado que esto, poder diferenciar cuando de repente es algo normal y cuando es algo anormal o ya patológico, ¿sí? Incluso parte de la información que dice aquí es todos, finalmente entrecomillado, todos siempre vamos a tener un poco de neurosis, ¿sí? De hecho, Freud decía que lamentablemente todos los seres humanos somos neuróticos, ¿sí? Pero no quiere decir que no controlemos la realidad. Que no nos gusta es otra situación diferente, pero sin embargo seguimos todavía en contacto con la realidad, ¿sí? En este caso, justamente los síntomas, como dice la información, igual que sucede con los sueños, son formas que reemplazan o sustituyen o enmascaran cualquier tipo de fantasía sexual a veces o violenta incluso, por algo más manejable, ¿sí? O sea, en ese sentido, perdón, el síntoma también va a ser una forma de accesar al inconsciente siempre y cuando se sepa adecuadamente cómo leer esos síntomas, ¿sí? Por último, para finalizar esta intervención, ahora sí, para todavía quedan unos puntos pendientes para también no atiborrarnos. El síntoma, dice, es una formación de compromiso entre impulsos reprimidos y los mecanismos de defensa del yo, que esta parte es justamente el cómo se explica la enfermedad mental o la patología, y de lo cual abordaré pues en la siguiente intervención,
en la misma con la cual pues damos por terminada esta parte del psicoanálisis. Por mi parte, pues insisto, es invitarles a que sigan o que manden sus dudas, sus preguntas. Si tienen oportunidad de buscar, consultar otras fuentes, adelante, háganlo, ningún problema. Estamos a sus órdenes para justamente aclarar cualquier cualquier información o duda que vaya a ir surgiendo sobre las temáticas. No me resta más que agradecer y pues seguimos en contacto.